Saludos amigos, ¿cómo estamos? Yo espero que podamos decir bien, por lo menos de salud y dentro de otro tipo de expectativas de la vida. 17 personas perdieron la vida ayer en la región Puno, después de todo lo que ocurrió. Ojalá algún día sepamos exactamente lo que ocurrió paso por paso para que no se trata de hacer justicia en este sentido. Que se sepa todo para que nosotros también nos enteremos de la verdad por encima del hecho de que querramos justicia. De hecho, sí queremos justicia. Pero el tema pasa aquí por algo, ¿no? Pasa porque estamos ante una situación que se está saliendo de control. Para otros ya se salió de control. En realidad, eso es algo que desde hace mucho está buscando la izquierda. Y aquí les voy a explicar por qué. Que se haga justicia es algo que también queremos. Pero no va a haber justicia real si es que todos nosotros no nos enteramos cuál fue la verdad de todo lo que ha pasado. Todo lo que sabemos es la parte periférica. Todo lo que sabemos es la parte demostrable, incluso relacionando cosas, cruzando cosas, podemos darnos cuenta de que hay situaciones que demuestran otras. Hay elementos que nos demuestran cosas. Pero el tema aquí es saber la verdad. Y la cuestión es cómo llegamos a esa verdad. Si hay muchas voces diciendo cosas, si hay bandos encontrados, incluso dentro de cada bando, que hablan de situaciones que son diferentes. Hay videos que están trucados, videos que son de otras protestas. Hay mentira por todos lados. Y eso genera en que la gente que no está dispuesta a informarse, a buscar la verdad, a decir también la verdad, porque no es decir la verdad, lo primero que yo veo, lo repito, lo primero que leo, lo creo, no es así. Así no funciona y así no debería de funcionar. Sin embargo, es lo que está pasando. Estas 17 personas, no estamos aquí para juzgar a ninguno de ellos. No vamos a decir si fueron buenos, si fueron malos, si fueron bien o mal intencionados. Responden a una cifra que va en aumento. En este momento la cifra por sí sola se está respondiendo. Porque ¿en dónde están los responsables de esa cifra para que den una respuesta más precisa de lo que ha pasado? El tema que vamos a hablar ahora es ¿qué podemos hacer para que la verdad, por lo menos de todo lo que está ocurriendo, sea más clara? Y la mayoría de gente comience a abrir los ojos y a darse cuenta qué es lo que está pasando. ¿Hasta dónde hemos sido manipulados por un bando, por el otro, o por nuestras propias ideas? ¿Qué es lo que hace que mucha gente reaccione de forma irracional y aunque le digan cosas que son reales, se las demuestren, se las expliquen, incluso les expliquen cosas con lógica simple, básica y no sean capaces de comprenderlas? Que no quieran creerlas. Gente que no quiere dialogar. Gente que porque da un bloqueo simplemente te mata a otras personas porque, como ha pasado ya, una ambulancia no puede llegar a su destino. Son cosas humanitarias. Y yo digo, estas personas todo el tiempo andan pidiendo empatía. La izquierda anda pidiendo empatía todo el tiempo. Pero cuando ellos se encargan de hacer algo, no son empáticos. La empatía no existe, desaparece. Por más que se les explica, más bien se ponen violentos y lo único que quieren es destruir, lo único que pretenden es matar. Y me dirán ustedes, bueno, también, y los policías y los miembros del ejército no han matado, que el médico, que tal persona, que tal otra. Miren, a mí, la verdad, me importa muy poco
lo que pase con Dina Boluarte y lo que pase con esta porquería de gobierno y de Congreso que estamos teniendo. Yo siempre he sido muy directo en ese sentido y el problema es que la gente está tan concientizada e ideologizada que solo se responde de una manera tan estúpida. O sea, yo tengo que filtrar siempre los comentarios, que no los leo todos, la verdad, ya, porque es casi la misma cosa. De los trolls, de las personas que están descontentas, de las personas que están ideologizadas y responden por responder. ¿Por qué los leo? ¿Por masoquista? ¿Porque quiero reírme? No. Porque para mí es interesante hacer un análisis y ver y corroborar las cosas a través de los comentarios también. No es para mí una medida precisa, pero sí me da el derrotero de que para dónde va el indicador social en este asunto. Lamentablemente, la enorme cantidad de trolls en actividad genera que uno tenga que estar descartando cosas porque el troll no te va a dar un indicador. El troll te va a decir lo que tiene que decir porque le pagan para eso. Pero el tema es aquí que nosotros ya hemos tocado un fondo y hemos ido más abajo todavía para no entender absolutamente nada. Somos un país que ha vivido muchas cosas terribles a lo largo de su historia y es increíble cómo en 5 o en 10 años la gente se olvida de eso y abraza lo mismo que te mató un familiar, que te mató un amigo, que te destruyó el país. Sí, me van a decir, estás terruqueando. Bueno, está comprobado que hay gente con esa mentalidad que de repente no está generando todos los destrozos, pero estás usando. Hay gente que está metida en esto y que fueron capturados, sentenciados y que han purgado prisión por terrorismo. Y con esto tengo que decirlo por enésima vez. Que hayan infiltrados no significa que todos los que estén protestando o manifestándose sean terroristas. Que lleguen a ser delincuentes muchos de ellos, como los que han estado saqueando lugares, que lleguen a ser criminales otros, que no solo saquean, sino que también queman y destruyen. Van a decir que son vándalos. Bueno, para todo lo que han hecho ya a vándalo le queda chico. La verdad. Que exista gente que proteste genuinamente, que gente que esté manipulada, etcétera. De todo hay. De todo hay. Así es que aquí la idea es entender el contexto, explicárselos a ustedes, para ver si es que podemos llegar a alguna manera de que esto no se salga de las manos y que no se lleguen a dar los intereses que esto ha generado, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Aquí hay un tema clarísimo. A la gente que está protestando en su mayoría, que en cierta forma hay que decirlo, y no es por burlarse, ni minimizarlo, ni menospreciarlos, ni denigrarlos, ni tampoco subestimarlos. Es poca gente como si fuese la representación de toda la ciudadanía del país. Somos más de 33, 34 millones. Y por 9, 10 mil personas que protesten no estamos hablando de una representatividad que llegue pues a un 40, 50% por lo menos de nosotros en medio de todo esto. Así que también esa palabra mal utilizada, el pueblo reclama, el pueblo exige, el pueblo quiere, perdón, discúlpenme, los que protestan reclaman, los que protestan están manifestándose y quieren tal o cual cosa. Es muy diferente que decir todo el pueblo. Así es que eso también hay que quitarlo de nuestra mente porque los izquierdistas han sido muy hábiles en colocar la palabra pueblo y decir que son ellos los que están reclamando y lamentablemente esa autocensura y el discurso censurable, cuando tienes que ser políticamente correcto, tanto desde el gobierno como desde otros sectores y también desde los medios de comunicación, genera que la gente no hable lo que tiene que hablar y lo que tiene que ser y decir las cosas como son. Así es que ese grupo de manifestantes que no representan a todo el pueblo peruano, que no representan a toda la ciudadanía, y un grupo de gente que yo supongo es interesante también, que no está protestando porque tiene que trabajar y tiene cosas que hacer, y en donde tampoco se ha encendido la mecha, entre comillas, de esta protesta, ha visto y le han hecho creer, ha visto en Pedro Castillo y le han hecho creer que Pedro Castillo es uno de ellos. Y le han hecho creer que no le han permitido gobernar, porque esa ha sido la narrativa de la izquierda a lo largo de estos nefastos 17 meses de desgobierno de Pedro Castillo.
Y cuando Pedro Castillo comete el golpe de Estado, lo que estuvo haciendo es activar un switch. Esto no fue enviarle un mensaje a alguien como se especuló, ni otras cosas más que varios analistas dijeron. Yo creo que nadie atinó a darse cuenta de qué es lo que estaba pasando. Nosotros aquí advertimos algunas cosas, sí, porque estaban en correlación, por ejemplo, con el plan que les mostré en el programa Realidades, en parte, que impulsó a que el MAS tomase el poder en Bolivia. Ese plan que llegaba de Venezuela y que detalladamente, aunque para el entorno y contexto boliviano sucedió lo mismo que está pasando aquí, que no es nada nuevo. Pero lo que ocurre es algo que ya se los voy a explicar. Pero antes tengo que decirles de que la victimización de Pedro Castillo, que es cierto lo que gente especialista tanto del gobierno como de otros ámbitos han señalado acerca de esos circos armados, esas catarsis populares que organizaba el gobierno con sus PCM descentralizados, que en realidad ninguna tenía ningún valor oficial, en serio, porque eso lleva un protocolo y unas normas que, bueno, en fin, no vamos a explicarlas ahora, pero ninguno de esos fueron consejos de ministros. La verdad. En donde se prometieron cosas y se arribaron a situaciones que nunca se cumplieron tampoco por el gobierno, sirvieron, es cierto, para asusar a la población, y es por eso que también citaban a gente afín al gobierno, para que de esa manera se diera. Y no solo se dio allí, se dio en Palacio de Gobierno. Acuérdense muy bien esos discursos trasnochados, embebidos en una verborragia asquerosa, repugnante de Aníbal Torres, ensalzando frases comunistas, porque son consignas comunistas, todas las que dijo él. Qué sujeto para despreciable Aníbal Torres, la verdad. Pero yo les digo una cosa. Pedro Castillo y la narrativa de izquierda, y es lo que van a seguir repitiendo los izquierdistas, es que no lo dejaron trabajar. Pero tuvieron tiempo para hacer esas PCM descentralizadas. Pedro Castillo tuvo tiempo para irse todos los días a cualquier plaza que hubiese encontrado, meterse hasta empolladas para hacer su victimización y su campaña, como muchos decían, que él seguía en campaña. Y tuvo tiempo también para organizar ese tipo de reuniones con sus ministros aliados, defensores acérrimos, ¿no? Salas, Sánchez, Chero, el babuino de Aníbal Torres, con muchas organizaciones sociales y gente que se supo también tuvo que ver con el Movadef, o tiene que ver con el Movadef, que es Sendero Luminoso, y que además de eso, también algunos de ellos purgaron prisión por terrorismo. Tuvo tiempo para esas cosas, pero no para trabajar. ¿Quién le impidió que tuviese esas reuniones? ¿Quién le impidió los viajes diarios a cualquier parte del país para hacer proselitismo? ¿Quién impidió esas PCMs? Nadie. Nadie. Congreso golpista, Congreso obstruccionista. El Congreso puede cometer los peores errores del mundo. Pero la campaña no fue de demolición solamente contra el Congreso, sino también contra la prensa. Y entonces crearon, entre comillas, una prensa alternativa, una serie de muchachos que, bueno, pueden ser intelectuales, lo que quieran. Yo no voy a calificar a ninguno de ellos, simplemente fue una prensa afín a ellos, nada más. Y en el otro sentido, y vemos que tuvieron tiempo para trabajar y hacer cosas. Claro, lo primero que hicieron fue, por ejemplo, legalizar el sindicato del FENATE, que es obviamente CONARE es Movadef y Movadef es Sendero, bueno, en fin. Y así, para tratar de buscar cómo llegar en algún momento a ese partido político. Eso es de Pedro Castillo. Así que tiempo para trabajar y para hacer cosas lo tuvieron. Y cuando esto se puso un poco álgido, todos los ministros concentraban sus esfuerzos en defender al presidente. Veíamos a Salas, no sé, hasta donde pudo haber ingresado junto al presidente para defenderlo. O sea, es impresionante. Teníamos ministros inoperantes. Y a un presidente que ciertamente cumplió no lo que dijo en sus promesas de campaña, pero sí lo que dijo en la entrevista con Fernando del Rincón, que era un incapaz, que era un aprendiz, que era una persona que no sabía para el cargo. Entonces yo no voy a buscar que minimizar más la figura de un derruido ser humano como Pedro Castillo,
que para mí, y ya lo dije desde un inicio, es un estafador, porque estafó a una ciudadanía, a una parte de la ciudadanía, para poder ganar las elecciones. Pero en buena hora no cumplió lo que prometió, porque hubiese sido peor. Tampoco tuvo tiempo para hacerlo. Pero aquí viene el plan. Más allá de que el Congreso haya sido un desastre, y sigue siendo un desastre, porque imagínense las tonterías que siguen pensando ellos en hacer, a pesar de las cosas que están pasando. El plan ciertamente tiene que ver con lo que pasó y con lo que les mostré de lo que ocurrió en Bolivia, reitero. Y les va a parecer alucinante, descabellado, pero esta gente tampoco es normal. Pedro Castillo se martiriza para que pase todo esto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que más se podría haber sospechado, y es lo que dijimos también aquí, también y otras personas pensaron en algún momento, es que Pedro Castillo fue chantajeado por alguien, le dieron un ultimátum, vamos a hablar, vamos a mostrar tal o cual cosa. Si no te vas, y no le queda otra alternativa que irse. Sin embargo, se dieron otras hipótesis que tuvo que ver con una cosa y con otra. Lo que sí destapa un poco lo que yo tenía en mente para ir dilucidando esto fue cuando entrevisté al general en retiro Otto Gibovich. Y él contó, porque él estuvo con el Consejo Consultivo del Ejército y después más tarde con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, precisamente el día del golpe de Estado. Y él dijo: lo que sí puedo contarles es que ya se había consultado sobre lo de un posible golpe de Estado, si hubiese apoyo de las Fuerzas Armadas, y le respondieron que si era constitucional, había el apoyo, y si no era constitucional, ellos estaban pues al margen de eso. ¿Esto qué quiso decir? Directamente que ellos ya tenían la idea y tenían en mente, me refiero a Pedro Castillo, su cúpula, quienes más sean, no sabemos quiénes fueron, tenían el tema del golpe de Estado ya allí, como una contingencia. Pero la contingencia no era para que Pedro Castillo se escape, porque lo inteligente y lo lógico, aunque me digan que Pedro Castillo no es muy inteligente, cosa que yo lo dudo, puede ser torpe, pero no creo que no sea inteligente, pero la gente que está en su entorno sí lo es, era: grabo el mensaje, me voy a la embajada, me asilo, listo el pollo. Que salga el mensaje por la televisión y yo ya alboroté el gallinero, que es lo que yo quería hacer. Pero no, se tuvo que ir entre las patas de los caballos, no entre gallos y medias noches porque fue de día. Pero el tema es que el golpe de Estado desató todo lo que está pasando. Por eso es que yo digo que él es el principal responsable de todo esto. De las muertes, de los desmanes, de que el terrorismo se haya activado, que la minería informal, que el narcotráfico también esté metido en esto. Por supuesto es que todo esto estaba planificado. ¿Cuál fue el tema de que esto se demorase 1 o 2 días en estallar de la forma en que estalló primero y después? Bueno, que no estuvieron debidamente coordinados para que esto sucediera. Que hubo gente que en un principio no se quiso movilizar. Que hubo gente que tenía otro tipo de intereses, tuvo otro tipo de intereses porque en realidad no estaba planificado el momento en que esto se iba a dar. Se iba a dar en algún momento posiblemente. Era el as bajo la manga. ¿Y cuál es el objetivo de la martirización de Pedro Castillo? Bueno, no es para que él se convierta en un adalid de la izquierda o un mártir o algo así. Bueno, para mucha gente es un héroe. No sé qué le ven de héroe. Pero la martirización de Pedro Castillo es bien simple. Él iba a poner de todas maneras a su familia a buen recaudo, así es que ellos no iban a tener ningún problema. Y él aún así apresado confió, y supongo que confía aún, en ser liberado. Y hasta repuesto, quién sabe. Lo cierto es que esto, y me parece genuino creerlo, también lo sabía Dina Boluarte. Y lo explico de 2 formas. Una, que ella en realidad nunca se alejó del entorno del presidente.
Ella da una narrativa y cuenta una narrativa de lo que pasó ese día o días previos, el tema de la cuestión de confianza, que el presidente ya no la recibía, no quería hablar con ella. Ha contado 4 o 5 veces, hasta el día de ayer, en el acuerdo nacional que se suspendió por la cantidad de fallecidos que se dieron en Puno. Pero la cuenta igual, como si lo hubiese aprendido, no como si estuviese contando algo que vivió. Una de las cosas que uno aprende cuando se trata del tema de el reconocimiento de las personas cuando están mintiendo, y no les voy a decir todas las cosas, aunque esto lo pueden encontrar en internet, solo que hay que buscarlo bien porque mucha gente engaña con este tema también solo para tener tráfico. Es cuando uno cuenta la misma historia casi exactamente o exactamente. Cuando eso sucede es porque esta persona no quiere cometer errores, porque esta persona aprendió una historia que no fue precisamente la que vivió. Para que suene real, coloca algunos elementos reales, pero el fondo real de la historia no es cierta. Y el fondo real de la historia es que Dina Boluarte siempre supo que esto iba a pasar y que ella tenía que ser la presidenta. Entonces Dina Boluarte lo que hizo con otras personas fue negociar con el estúpido Congreso que tenemos para que no llegasen a inhabilitarla, que constitucionalmente era lo que correspondía. Y el Congreso, pues obviamente cayó redondo, porque todos sabemos que se quieren quedar. ¿Y qué es lo que ocurrió allí? Bueno, les comento. Dina Boluarte no queda inhabilitada, por lo tanto, podía en cualquier momento Pedro Castillo proceder a jugárselas bajo la manga. ¿Y quién iba a quedar como presidenta? Una persona que iba a velar de alguna manera por esos intereses, que tenía que actuar y proceder como si fuese una persona correcta. Y para mucha gente, Dina Boluarte sorprendió desde el primer día con la actitud y el comportamiento que tuvo, porque Dina Boluarte es absolutamente diferente en comportamiento de lo que ella demuestra ante cámaras hoy en día. No sé cómo hace para controlarse, o sea, no tengo la menor idea y no voy a decir nada más al respecto. Pero la gente que sí la conoce o que ha tenido referencias de ella, sabe de lo que yo estoy hablando si es que está viendo este video. Además, ella miente al decir que es de izquierda progresista. Ella no es de izquierda progresista. Podrá haber sido invitada, etcétera, pero lo que sí sabemos es que está investigada por varias cosas. Espero, de todas maneras, salgan a la luz y se esclarezcan, sea cual fuere el resultado. Por ahora no se puede porque está de presidenta. Me refiero no a las investigaciones, sino a que se den los resultados. Pero lo cierto es que si a ella la inhabilitaban como tenía que ser, probablemente Pedro Castillo no se las hubiera jugado así o de repente se hubiera acelerado más. Una de las dos, pero ya no dependía directamente de él, sino de la gente que estaba en su entorno inmediato. Aníbal Torres, Betsy Chávez, etc. O sea, Bermejo, esa gente. ¿Cerró un presidente en las sombras? Por supuesto, yo no tengo la menor duda. Más bien, él ha buscado tener de hace un tiempo un perfil bajo porque sabía que esto podía llegar a ocurrir. Esto ya estaba planeado, amigos. Esto no es una cosa nueva. Esto tenía que generar el detonante. Ahora me van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque quieren que se genere y se cree el momento constituyente, del cual ya hemos hablado antes. Y acuérdense, escuchen las entrevistas de la gente de izquierda desde hace tiempo ahora, si es que pueden. Mirta Vázquez Chuquilín lo dijo en su momento, otra gente también lo dijo, Bermejo lo dijo varias veces, Bellido lo dijo también, y lo acaban de decir otros congresistas que han sido entrevistados. Que ya estamos en el momento constituyente, que esto no da para más. ¿Cuál es el momento constituyente? Se los refresco. El momento constituyente no existe, es algo etéreo que activa la doctrina constituyente. Tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pero dentro de la doctrina existe el poder constituyente. ¿Qué pasa con ese poder que no existe, que no está ahí? Se activa a través del momento constituyente. ¿Qué hace que esto se active? Una revuelta como esta, el caos, la muerte, el desastre, la guerra civil.
doctrinariamente activa el momento constituyente. Y entonces, ¿qué pasa? Se ejerce el poder constituyente y se crea la Asamblea Constituyente plenipotenciaria, que es la que nos va a gobernar y a crear la nueva constitución que ellos tanto desean tener. Miren, mucha gente ha sido manipulada, mucha gente está siendo utilizada para poder conseguir eso y tomar el poder de nuestro país. Y estas vidas están costando precisamente por eso. Yo quiero que vean más allá. Si es que a ustedes les parece que Dina Boluarte es traidora, que es usurpadora, eso en realidad importa poco comparado con las vidas que se están perdiendo. Importa poco que sea presidenta con las vidas que se está perdiendo. Con todo lo que les acabo de hablar de Dina Boluarte, creo que queda claro, y le reitero para los que me vieron antes y los que no me vieron antes y están viendo este momento el video, que yo lo dije desde un principio que esa señora no me parecía de fiar. Y si revisan mis programas antes, se van a dar cuenta de todo lo que yo hablé de ella, y yo no me muevo de mi opinión sobre Dina Boluarte. Por favor, entiéndanlo. No la defiendo, no soy su escudero. Ya me cansé de estar aclarando ese tema. Pero el asunto aquí, amigos, es que nosotros no podemos estar ofrendando nuestras vidas, no podemos perder nuestras vidas por ese objetivo que tiene esta izquierda de querer asaltar a nuestro país a través de la constituyente y después meternos la yuca más adentro de lo que nos la metió Alberto Fujimori. La verdad, hay que decirla así, crudamente. Quiero que lo entiendan así, porque así va a ser si es que seguimos haciéndole caso a esta gente. El problema es que Dina Boluarte está de por medio y a mi entender es la que está resguardando estas cosas. Ella durante este tiempo ha podido tomar acciones más directas y más duras, firmes y contundentes, efectivas, y no las ha tomado. Me dirán, ¿tiene poco tiempo en el gobierno? Sí, tiene poco tiempo en el gobierno, pero trabaja en el gobierno hace tiempo. Y la gente con la que se ha rodeado, sus ministros, etcétera, también tienen conocimiento, bastante conocimiento del Estado. El problema es que ella es la que toma las decisiones. Se demoró, por ejemplo, con lo de Evo Morales. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron proactivos si Evo Morales ya había sido declarado persona no grata por el gobierno, por el legislativo? Y ya venía haciendo proselitismo. Yo no creo que Dina Boluarte no lo supiera. Por ejemplo, miren lo que ha pasado en Brasil. Y las fuerzas del orden el mismo día tomaron el control ante toda esa muchedumbre que estaba gestando una revuelta que pudo haber concluido en un golpe de Estado. ¿Por qué ella no fue capaz de hacerlo con menos gente? Tenemos personal de seguridad preparado para poder contener esto. Y no se dio. Dina Boluarte, a mi entender, es parte del plan. Genera el desastre a alguien de afuera y ella lo convalida de otra forma. Nos da un discurso y con las acciones cambia las cosas. Hay gente que todavía está en el gobierno que tiene que ver con el Movadef, que tiene que ver con Perú Libre, que tiene que ver con gente de izquierda radical, que está relacionada a gente que está en las protestas. Son los informes que se tienen, o sea, y ella no mueve un dedo. Sigue repitiendo sus narrativas. Está ganando tiempo. Está ganando tiempo. Eso es lo que está haciendo ella. Así es que aquí la cuestión es bien simple. La salida que tiene la izquierda es dual, como siempre. Siempre tiene un plan B en el mismo momento en que activa el plan A. Es o forzar el momento constituyente de todas maneras, cosa que es un poco complicado, porque en realidad las protestas están focalizadas en algunos lugares y no en todo el Perú. El resto del Perú no está actuando, felizmente. Y por otro lado, es el forzar a Dina Boluarte para que renuncie. Vamos a ver hasta dónde ella, entre comillas, soporta quedarse como presidenta y no renunciar. Si ella renuncia, inmediatamente José Williams es el presidente y tiene que convocar elecciones, de inmediato. Ya sabemos que es probable, de acuerdo a la siguiente legislatura, de que las elecciones se den en el 2024.
De todas maneras, si José Williams convoca elecciones, pongamos de acá una semana, de acá 2 semanas o algo así, si es que renuncia a Dina Boluarte, las elecciones se tienen que dar exactamente en un año después, o sea, en el 2024 de todas maneras. Pero la izquierda tiene ese otro as bajo la manga que viene a ser el hecho de, con legulilladas, con argucias, con negociaciones, y no nos sorprendería que sí acepte hacer eso este Congreso, es de colocar a uno de ellos, de izquierda radical, sobre todo los que votaron en contra de la vacancia de Pedro Castillo, para que termine siendo presidente del Perú, o sea, presidente de la mesa del Congreso. ¿Cómo? Bueno, van a buscar que censurar a José Williams, sacarlo del cargo, hacer otra elección, y entonces uno de ellos va a decir, bueno, no puede estar los de la comisión permanente, no pueden estar los que votaron en contra, que no sé qué, etcétera, etcétera, y van a tratar de colocarlo y probablemente lo logren. Y de esa manera, un radical lo que va a hacer es patear el tablero y adiós democracia. Y caímos redonditos. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Saben por qué? Porque estos infelices se dieron cuenta que nuestro país ha sufrido un montón de cosas y se han dado esas intentonas de tomar el poder a través de revueltas varias veces a lo largo de estos últimos 16, 17 años, desde la época del gobierno de Alan García, segundo gobierno. Y no lo han conseguido. Y ahora que tuvieron la presidencia y el gobierno, tampoco lo estuvieron ni siquiera a punto de conseguir. Han estado cerca de buscar la manera, pero no a punto de conseguirlo. Han tenido que pergeñar ese plan para poder estar cercanos a. Por eso es que se han desatado. Por eso es que encontramos terroristas infiltrados. Por eso es que encontramos gente de la minería ilegal, gente del narcotráfico metida. Están colocando toda la carne en el asador, desplegando todas sus velas. Eso es lo que están haciendo. Desesperadamente están buscando tomar el poder. O sea, esto es, aunque suene feo, y estoy haciendo una analogía, es lo que quiso Sendero Luminoso conseguir en su momento. Esa lucha de clases. Eso es lo que están ellos haciendo en este momento. Todavía no han llegado a lo máximo de lo que pueden hacer. Acuérdense de una máxima de esta izquierda. El fin justifica los medios. Por lo tanto, no interesa cuántos mueran, no interesa quiénes mueran. La cosa es conseguir el objetivo. Ahora me dirán, pero ellos no son los asesinos son los policías. Eso que lo demuestre la justicia. Yo no estoy hablando de quiénes mataron a quiénes. Yo estoy hablando de que a ellos no les importa quiénes han muerto, ni cuántos mueran. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es lo que están hablando los de izquierda? Repiten la narrativa del adelanto de elecciones y la renuncia de Dina Boluarte, y también hablan acerca de que cierre el Congreso. Si renuncia Dina Boluarte y cierra el Congreso, ¿quién nos gobierna? ¿Quién nos gobierna? Es una tontería. Es un absurdo, pero lo están moviendo porque es la forma en la que ellos asusan a la gente y de contrabando están colocando la nueva constitución. El tema es que los expertos del gobierno y otros más recién hace unos días se dieron cuenta de que esto es algo politizado y aquí ya lo habíamos dicho. Acá no hay demandas sociales, ni una sola. No se están quejando de la falsa segunda reforma agraria, no se están quejando que necesitan puentes, carreteras, colegios, que la salud está mal, no están quejándose ni siquiera por la uria. No se están quejando de nada, están pidiendo cosas políticas y políticamente imposibles de conseguir. Y no quieren dialogar con nadie. ¿Por qué los dirigentes no quieren dialogar? Ustedes saben muy bien y todos lo sabemos, y yo no voy a dar nombres, no voy a decir absolutamente nada para que esto no me genere un problema legal. Y lo voy a decir en general para que se comprenda. Hay dirigentes que se quedan callados y acaban con sus marchas, sus protestas, sus manifestaciones porque reciben algunas cosas favorables para ellos. Y siempre ha sido así. Ya. Y si estos dirigentes están radicalizados, no es por un tema social. Tampoco es por su ideología, porque hay algo interesante para ellos en este momento que ya lo tienen y otra cosa más interesante que van a recibir más adelante. Se están jugando el todo por el todo, señores. Por eso es que Pedro Castillo no tuvo temor de hacerlo. ¿Estuvo nervioso? Sí, claro.
Porque no es un tipo muy valiente que digamos, pero en grupo sí. Ahora, ¿él está seguro de que va a salir? Yo creo que sí. Pedro Castillo fue la distracción también, mientras todo eso se iba gestando. Y tuvo tiempo, porque destruyeron pues la DINI, destruyeron la inteligencia de la policía, destruyeron, bueno, en fin, todo lo que pudieron para poder terminar de pergeñar este plan. Así es que yo termino solamente con algo. Lamento mucho que haya pasado esto, que hayan fallecido estas personas, y supongo que lo más probable es que puedan fallecer otras más. Lamento mucho que en nuestro país haya gente, como aquellos que no han permitido que pasen las ambulancias en los primeros días de protesta el año pasado en Chincha y ahora en la zona de Juli, en El Molino, y que falleciese un recién nacido por culpa de gente que se comportó como animales, cero empatía, y que solo les importó su paro en una zona en donde no tendrían ni siquiera por qué haber bloqueado. Esa gente es maldita, es mala. Esa gente no sirve para la vida. Yo lamento eso, pero acabar con la vida de otras personas que en ese momento están jugándoselas. Y peor aún, estamos hablando de 2 bebés que murieron por culpa de esos salvajes. No merecen nada. No es que yo los esté juzgando, es lo que la indignación me hace hablar. Dios ya los juzgará. Pero espero que antes los juzgue el Poder Judicial. Lamentablemente, nuestro Estado es tan estúpidamente débil y blandengue y genuflexo que no existe un solo sujeto preso por el delito de bloquear las carreteras. ¿Saben qué? Si yo estuviera a cargo, meto presos a todos los que pueda. Y si me vienen con su plataforma de lucha de que los libere, yo no los libero porque están cometiendo un delito y las leyes se tienen que cumplir. Y si me vienen a bloquear de nuevo carreteras, los vuelvo a meter presos. Y si por 3 o 4 veces hacen lo mismo, sigo metiendo gente presa. Tienen que respetar al Estado. Tienen que respetar a nuestras fuerzas del orden. Independientemente de si es justa o no la protesta. Si las leyes están allí para algo, no son para que se zurren en ellas, ni para que la utilicen de papel higiénico. Y la verdad es que a nosotros como ciudadanos nos falta mucho. Porque pedimos y exigimos un Estado fuerte, y a la hora en que el Estado demuestra fortaleza, nos vamos por el otro lado y criticamos al Estado que se está poniendo fuerte. Así es que tenemos que pensar un poco también en eso. Con esto yo no estoy diciendo que se meta bala a quien sea. Discúlpeme, yo no soy Philip Butters, no concuerdo con él. Puedo tener mis momentos de indignación, puedo molestarme y decir cosas, pero no tengo ese corazón para hablar como él habla. No lo tengo. Él que haga lo que quiera. No lo juzgo, no lo voy a calificar. Simplemente tampoco pienso como él. Y por último, no soy de derecha, se equivocaron. Yo soy de centro. Así es que conmigo no va el tema del discurso de la derecha y esas cosas. Señores, nos agarraron de idiotas otra vez. Y la gente creyó, de alguna forma, en las estupideces que dijo Castillo, que dijeron sus ministros y que han estado hablando y que siguen hablando con su narrativa los de izquierda. Es hora, pues, de no ser tan idiotas y darse cuenta de que no existen 2 bandos. Si no estás en favor de la izquierda, no eres ni fujimorista ni de ultraderecha, que en realidad no existe en el Perú la ultraderecha. Y si tú no estás a favor de los fujimoristas ni de la derecha, tampoco eres de izquierda, pues. Puedes disentir con ellos y no ser de ninguno de esos 2 bandos. Ya basta de ser tan torpe, ya basta de ser tan poco racional con estas cosas. Perú necesita unidad. Necesita unidad. Y con lo que está pasando no podemos nosotros seguir separándonos ni siquiera por el pensamiento. Así es que yo les he dado lo que opino del panorama, es la lectura que tengo.
Y ojalá que no consigan sus objetivos estos sinvergüenzas de la izquierda. Ojalá que no lo consigan, porque si no, sonamos. Si no, sonamos. Rueguen que si Dina Boluarte renuncia, José Williams no sea censurado, convoca elecciones y esto se calme de alguna forma para que tengamos elecciones en un año. Y ojalá con reformas, no bicameralidad ni esas cosas, pero sí reformas que se puedan aplicar en cuestión de elecciones. Y también seamos más cívicos, pues ya participemos, ya hace tiempo que estamos perdiendo el tiempo y tenemos que hacer algo para mejorar la política de nuestro país y de esa manera conseguir mejores autoridades. Espero que ustedes hagan sus oraciones por esas 17 personas que se han ido, 43 en total, sobre todo por esos bebitos que en las protestas tanto de diciembre como en estos últimos días perdieron la vida por reverendos animales que no dejaron pasar las ambulancias. Me parece que son los más vulnerables de todos. Aunque cada vida es incomparable, sin juzgar a ninguno de ellos, simplemente son vidas, son personas que tenían familias, son peruanos como nosotros. Que Dios los bendiga a ellos también. No me importa si son de izquierda radical, si no son de izquierda, eso no me importa. Ya se fueron y ya está. Ojalá que no pase más de eso. Cuídense, amigos. Nos reencontramos de repente más adelante.